La discusión en el Frente Amplio para definir las precandidaturas presidenciales comenzó a tomar temperatura este fin de semana pasado. La vertiente artiguista se convirtió el sábado en el primer sector de la coalición de izquierdas que formaliza su apoyo a uno de los nombres en danza. En su caso, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi. Al final de una deliberación de su Asamblea Nacional, la vertiente sostuvo que Orsi tiene una inequívoca identidad frente amplista y cuenta con capacidad de articulación y gran potencial de convocatoria, tanto a la interna como hacia afuera de la coalición de izquierdas. Cuando ya se había producido la votación, que fue 104 a favor y 4 abstenciones, Orsi llegó hasta allí, se hizo presente en la reunión y declaró que el pronunciamiento de este grupo del Frente Amplio era un punto de inflexión. Que un colectivo como la vertiente, con los años que tiene en su espalda y la historia, resuelvan apoyarme en caso de, por supuesto, de que el Frente maneje más de un nombre. Para mí creo que es un antes y un después, de verdad. En algún momento dije que aceptaba el desafío si alguien lo planteaba. En eso estoy. Por supuesto, hoy 80 y pico % dedicado a la Intendencia de Canelones y a la gestión en la Intendencia. No estamos en campaña, pero es tiempo sí de que el Frente empiece a manejar, como ya empezó, los distintos nombres o alternativas que se van a presentar. Vamos a analizar este posicionamiento de la vertiente artiguista tan temprano. Bueno, el primero de algún grupo, de algún partido en cuanto a opción por precandidatos. Es como que el que larga, el que da el puntapié inicial. De eso es que vamos a conocer detalles en los próximos minutos. Estamos con el senador Enrique Rubio. Senador Rubio, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, encantado de estar acá con ustedes. A ver, primero me gustaría que le aclaráramos a los oyentes con quién estamos hablando. Quiero decir, ¿cuál es el peso de la vertiente artiguista hoy dentro del Frente Amplio? ¿Podemos considerar la votación en las últimas elecciones? ¿Podemos considerar la votación en la elección interna del Frente? ¿Cómo se mide la vertiente? Bueno, nos parece que estamos mucho mejor situados que hace unos años. Se incorporó un contingente joven que nos dio mucha vitalidad, que provenía del Partido Socialista, y hay otras incorporaciones. Por ejemplo, en las elecciones de octubre ustedes obtuvieron 2 senadores. Sí. ¿En cuántos? En 13. 2 senadores en 13. Ahí hay una señal. Pero claro, ese número siempre llamó la atención porque era fruto de una ingeniería electoral muy particular que ustedes habían hecho y que les había permitido, sobre todo en el interior, votar más allá de lo que habían calculado, ¿no? Entonces, 2 senadores en 13 es un indicador. ¿El otro cuál? Bueno, tenemos indicadores en relación con el pasado inmediato. Nosotros en el litoral, fundamentalmente, pero también en otros lugares del interior, como en Florida, en el caso de La Aventura, tenemos una gravitación importante. Yo creo que la vertiente tiene más peso en el interior que en Montevideo. Ajá. ¿No? Esa es una situación. Y bueno, y después va a depender mucho de las decisiones que adoptemos, del camino, ¿no? Pero, por ejemplo, si tomáramos la representación parlamentaria, se podría decir 2 senadores en 13, 15% del Frente Amplio. Sí. ¿Es eso o es menos? No, es menos porque, yo qué sé, en las elecciones internas sacamos el 5%. Ahí está, entonces. ¿No? Lo cual nos permitió entrar cómodamente en los organismos de dirección. Uh-huh. Pero tampoco es algo de gran magnitud. Uh-huh. Pero nos parece que hemos desarrollado por lo menos una política de comunicación mucho más intensa que en el pasado y mucho más moderna, en cierto sentido, ¿no? Por otro lado, ¿dónde están en el espectro interno? Ustedes no forman parte de ninguno de los bloques. No. En realidad tenemos un buen vínculo con todo el mundo. En algún momento se planteó una aproximación
al astorivergarismo, como dijo algún senador, y después Mario lo adoptó, diciendo que no le molestaba para nada. Mario es Mario Vergara. Mario Vergara. Nosotros nos consideramos siempre sereñistas, ¿no? Y Mariano Arana, en ese sentido, ha sido, digamos, muy, muy claro, ¿no? Ahora, hubo diálogos y demás, pero veíamos que en realidad para avanzar en ese sentido podían haber dificultades. Porque, por ejemplo, este tema de la opción por candidaturas a presidente podía atravesarse en el camino y podían ser distintas las opciones. Entonces preferimos un poco el camino propio, armar un espacio, porque hay mucha gente que quiere incorporarse a esto de la posibilidad del retorno del progresismo en el Uruguay, pero no quiere incorporarse a una organización política, y que le denominamos el espacio artiguista, pero estamos en una etapa exploratoria en relación con eso. Entonces puede haber más de una expresión del sereñismo, ¿no? Yo creo que en la realidad hay, ¿no? O sea, sí, porque hay dos términos ahí que a veces se confunde: sereñismo, artiguismo, ¿no? Sí. Bueno, usted dice, el sereñismo por lo visto estaría por el lado del astorivergarismo, sí, y estaría también por este otro espacio que trata de armar la vertiente. Sí, hay parentescos desde este punto de vista, ¿no? Pero están trabajando por separado. Por separado. Bueno, ¿no? Ese es el contexto. Vayamos a lo que ocurrió el sábado. Este sábado, cuando usted recibió a Orsi allí en la puerta de la Huella de Sereñi, donde había culminado la reunión de la Asamblea Nacional de la Vertiente, dijo en broma: arrancó la máquina. Eso lo recogió alguna crónica, ¿no? Sí, sí. Arrancó la máquina. ¿Por qué? ¿Por qué decidieron largar en este momento? Es un poco temprano, ¿no? Bueno, en realidad el ciclo electoral empieza en el Uruguay siempre el año anterior, ¿no? Sí. Es cierto, arrancamos desde el pique, pero nos pareció que era conveniente. Esta decisión en realidad a nivel de la dirección de la vertiente ya estaba clara en diciembre. Después hicimos una especie de testeo en todo el país, pidiéndole a nuestra militancia que le preguntara al ciudadano común y corriente cómo caía la figura de Yamandú Orsi, ¿no? Y la respuesta fue muy positiva. Y esto fue volcando en esa dirección mucho más nítidamente. Entonces dijimos, bueno, la decisión va a estar en marzo. En realidad varios grupos han dicho lo mismo, la decisión va a estar en marzo. Pero nosotros decidimos concretarla en esta fecha, el 11 de marzo. Entre otras cosas porque queríamos abrirle, contribuir por lo menos, a abrirle el espectro de bases de apoyo a Yamandú Orsi, antes que existiera el pronunciamiento de su propio grupo político. Bueno, ese fue un detalle que no pasó desapercibido y que se marcó justamente en las notas del fin de semana, ¿no? El apoyo de la vertiente a Orsi se conoció una semana antes del que va a dar a conocer el movimiento de participación popular al que Orsi pertenece. Y usted justamente ha señalado que era conveniente que las cosas se dieran así, que el primer grupo que se pronunciara en favor de Orsi no fuera el que él integra. Exactamente, ¿no? Nos pareció que era conveniente, en realidad no fue combinado. ¿No fue coordinado? No fue coordinado. Pareció que sí. No, pareció, claro, después de la lectura con el diario del lunes, sí, parece de esa manera. Nosotros sí teníamos el propósito, que fuera antes del pronunciamiento del MPP, pero ni siquiera cuando estuvimos deliberando en diciembre y largamos un poco todo esto, no teníamos la menor idea de que lo iban a hacer en ese momento. Entonces, ha sido altamente conveniente desde nuestro punto de vista poder hacerlo. Esto va a desencadenar otros pronunciamientos. ¿Pero por qué? ¿Porque hay que desmepepizar a Orsi? Bueno, Orsi en realidad tiene una amplitud de mirada, ¿no? Que va bastante más allá del MPP, ¿no? Esa es su raíz, pero va bastante más allá. O la raíz de la vertiente. ¿Es cierto que empezó a militar políticamente? Sí, ¿Es la vertiente? Es cierto, acá hay muchos vínculos que se fueron generando a lo largo del tiempo. Fundamentalmente, yo creo que no solo ese original, donde Orsi fue votante de la vertiente, integró, en fin, distintos grupos que contribuyeron a la formación de la vertiente, sino que
durante todo el periodo en el cual coincidió la intendencia de Orsi con la de Guillermo Caraballo en Paysandú y de Terzaghi en Río Negro, ¿no? Esto creó un vínculo muy fuerte, ¿no? Se está hablando de dos intendentes vertientistas. Vertientistas, ¿no? Que espero, ¿no?, que retornen a sus intendencias, por lo menos tienen chances muy importantes. Ahora, a nosotros se nos cambió todo el juego, ¿eh? En realidad, nosotros habíamos pensado hace un año y pico que la figura para encabezar la propuesta de la vertiente era Fernando Pereira, porque Fernando Pereira siempre fue miembro de la vertiente, aunque no integró su dirección, digamos. Pero eso era el lugar común de nuestra conversación interna. Luego surgió la posibilidad de que fuera respaldado por un arco importante para llegar a la presidencia del Frente Amplio. Entonces tuvimos el mismo cruce, ¿no? El mismo cruce que tuvimos en el 94, cuando Mariano, que encabezaba la vertiente, pasa a intendente, y en ese mismo momento Danilo forma la 21, ¿no? Y entonces nosotros quedamos sin cabeza, digamos, entre comillas, ¿no? El mismo cruce. Y tomamos la misma decisión con la misma lógica, que lo que nos parecía mucho más importante era que el frente se fortaleciera, porque la veíamos muy débil, muy débil, antes de Fernando. Entonces, eso me parece que ha sido notorio el cambio. A alguno puede gustarle o no gustarle, pero ha sido notorio el cambio. Entonces se nos cambió el juego, por un lado. Y por otro lado, acuerdos políticos sólidos con otros grupos como este que estábamos considerando, no los vimos como viables en la medida en que hay decisiones en el camino del ciclo electoral que pueden hacer que uno se junta y a los 3 meses se separa, lo cual es pésimo en política, y por otro lado surge la candidatura, la posibilidad de la candidatura de Yamandu Orsi, con el cual teníamos gran afinidad. Y hay un problema de estrategia política que evaluamos desde el primer día, y es dónde se decide la elección. En una elección que va a ser muy pareja, entre los llamados dos bloques, a mí no me gusta mucho esto de los bloques, porque lo emparenta con la grieta, ¿no? Pero bueno, se usa en el lenguaje de los politólogos, que va a ser muy pareja. ¿Dónde se decide? Se decide donde el frente perdió, se debilitó y por lo tanto perdió en las últimas elecciones, en el interior del país y en sectores medios. Entonces, tiene que haber un perfil de candidato que llegue justamente ahí, ¿no? No es en otros lugares donde hay un voto frente amplista muy consolidado, ¿no? Entonces, este razonamiento junto con otros elementos, nos llevó a esta conclusión. ¿Qué virtudes ven ustedes entonces pasando en limpio en Yamandu Orsi? Y vemos mucha afinidad con la modalidad del interior. Yo te lo puedo decir con propiedad porque soy del interior y siempre lo repito, ¿no? Mucha sintonía con la manera de ser del hombre del interior del país. Y segundo, desde la izquierda, con el centro político. Los uruguayos son mayoritariamente centristas. El Uruguay, como decía Real de Azúa, es el país de la penillanura, ¿no? Es gradualista de todo punto de vista. Creo que esto es lo que entendió el presidente de la República a diferencia de su padre, ¿no? Entonces, en una situación de este tipo, saber hablarle al hombre del interior, tanto en áreas urbanas como rurales, es el punto clave para decidir las elecciones. Y nos parece que esa capacidad la tiene Orsi. Tiene mucha capacidad de diálogo, de interlocución hacia adentro y hacia afuera, ¿no?
lo que le llaman algunos capacidad de articulación, en fin, de sintonía política. Entonces, eso se lo vemos como una virtud, ¿no? Esto no va en detrimento de nadie. Bueno, ahora hablaremos de eso, pero mi pregunta va por el lado del MPP. Usted decía hace un rato, era importante que el primer pronunciamiento, el primer apoyo a Orsi no viniera de su propia agrupación política. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Contamina la marca MPP a ese perfil de Orsi que ustedes entienden que es tan conveniente? No, porque me parece que si los candidatos quedan muy vinculados a una de las tendencias del Frente Amplio, es como que quedan limitados desde el pique, ¿no? Por lo menos como que se transmite esa imagen. En cambio, si en realidad surgen pronunciamientos de distintos lugares, eso es una señal de amplitud. Entonces, eso es conveniente para el desarrollo de una campaña política. El MPP además no es lo que algunos creen que es. A ver, ¿qué quiere decir con eso? Claro, no, pero hay una imagen, yo lo percibo a esto en la vida parlamentaria. En realidad, en la bancada, no son demasiadas las diferencias que tenemos dentro de la bancada entre los distintos sectores políticos que la integramos. El Frente ha ido convergiendo desde el punto de vista programático en los últimos 20 años y de reflejos políticos de una manera, digamos, bastante sorprendente, pero ha ido convergiendo. Entonces, y en particular ha ido convergiendo ahí el MPP. ¿En qué sentido? En varios sectores han ido convergiendo. Cuando usted dice que no es lo que algunos creen que es, ¿a qué se refiere? ¿A que no es qué? ¿Radical? ¿Ultra? ¿De qué está hablando? Sí, claro, ultra, ¿no? Hay una imagen ligada al origen remoto. Al MLN Tupamaros. Claro, al origen remoto. Pero en realidad, en la lógica de razonamiento, en las opciones políticas, la mayor parte de las veces estamos de acuerdo. En el interior, no solo con la vertiente, en el interior de la bancada. No hay disonancias importantes. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el Frente también se ha transformado y se han transformado sus propios sectores. Yo creo que la experiencia de gobierno de 15 años fue decisiva desde este punto de vista. También la figura de Mujica y la manera, los símbolos que, en fin, cómo ha mirado el mundo y cómo lo transmite, y una serie de elementos más. Pese a eso, de todos modos, por lo que deduzco, ustedes entienden que una vinculación muy fuerte entre Orsi y el MPP generaría algunas confusiones, o podía generar confusiones, porque hay gente que cree que el MPP no es otra cosa, todo eso. Hay gente que tiene, digamos, que ve en el MPP el origen remoto. Entonces, si eso lo transmite al candidato, ¿no?, es un problema. En cambio, si ve el MPP real, no está el problema. Pero este es un asunto difícil desde el punto de vista de la comunicación. Pero lo mismo le pasaría a otros candidatos si quedan desde el primer momento ligados a un sector político. Bueno, lo mismo. Ahora, este pronunciamiento de la vertiente artiguista, el primero que se produce, ¿es un mensaje para que otros sectores también vayan tomando posición? Yo creo que se desencadena una dinámica, una especie de efecto dominó. Sin duda se va a desencadenar, ya se ha visto en esta semana. No hay pronunciamientos oficiales, pero hay mucho movimiento. Pero los movimientos ya venían, o sea, ya estaban en campaña muchos de nuestros compañeros, recorriendo permanentemente el interior del país, procurando atar acuerdos de todo tipo y naturaleza, digamos, lo estoy diciendo en el buen sentido, porque son muy diversos. Entonces, ha estado Lima en campaña. Andrés Lima, el intendente de Salto. Sí. Él es precandidato. Es precandidato y en movimiento permanente. En movimiento permanente, desde hace bastante tiempo. Yo creo que, sin duda, Mario Vergara recorre también todo el país, procura fortalecer la opción que lo sustenta, y está bien que lo haga. En realidad,
supongo que lo mismo está haciendo Andrade y en fin, y algunas otras no menciona a Carolina Cose. Bueno, en realidad, Carolina, no sé qué tipo de acuerdos está promoviendo, si los está concretando o no, pero no creo que esté políticamente inactiva, ¿no? Desde este punto de vista. No creo. Me da la sensación... Es enigmático, ¿no? El juego de Carolina Cose es misterioso. Es el que ella de algún modo plantea, describe cuando le preguntan, ¿no? No es el momento, la prioridad es la gestión, etcétera, ¿no? Sí, y yo respeto y no tengo por qué pensar lo contrario, ¿no? No tengo por qué pensar lo contrario. La gestión es la prioridad, también Orsi dice lo mismo, la gestión es la prioridad. Eso no quiere decir que no se esté presente en el escenario político y no se den señales que luego se van a recoger de alguna manera, ¿no? Otra pregunta, antes de cerrar esta parte. Hay sectores como el Partido Socialista y el Partido Comunista que no coinciden con estos tiempos que están marcando ustedes, por ejemplo, o el MPP. Entienden que la prioridad hoy tiene que estar en el programa de gobierno del Frente Amplio y no en los candidatos. Bueno, ¿qué dice usted sobre esta tensión, que es un clásico en el Frente Amplio, ¿no? Es un clásico. Es la tradición del Frente Amplio, este debate interno. Este discurso que es correcto, ¿no? Que es correcto. La prioridad del programa y después las candidaturas. En la realidad, siempre tuvieron al mismo tiempo el programa y las candidaturas. Repasemos la historia y nos vamos a dar cuenta de eso. Un doble discurso, entonces. No sé si eso es un doble discurso, es una doble realidad inesquivable. Porque el proceso de elaboración programática es muy prolongado. Va a estar recién pronto y aprobado a fin de año en el Congreso del Frente Amplio, pero se viene trabajando desde el año pasado en una cantidad de grupos muy grandes. Entonces, hay un proceso de elaboración programática y al mismo tiempo se van perfilando posibles portavoces de ese programa hacia lo que son las disputas digamos, de la conducción del país. Y es como natural que esto se dé, se dé al mismo tiempo. Entonces, yo respeto eso y lo he dicho personalmente en muchas oportunidades, ¿no? Primero está el programa y luego están las candidaturas. Ahora, también es medio incumplible. ¿Por qué? Porque las candidaturas no se crean de un día para el otro, ¿no? El liderazgo sobre la gente, la capacidad de comunicación, la capacidad de ser respetado y apoyado por que se tiene, digamos, aptitudes para articular hacia adentro, la capacidad de transmitir al ciudadano y otra serie de elementos que hacen a la evaluación que se hace de un posible candidato, se construyen en el tiempo también. En algunos casos imposible la construcción, pero en otros casos sí, es exitosa la construcción, pero siempre supone tiempo. Tiempo supone en diálogo con la gente en los más diversos territorios. Entonces, ¿cómo se hace eso de golpe? Supongamos que el programa se aprobó en diciembre de este año. ¿Cómo se hace eso? Luego viene el verano y arranca la interna. No hay tiempo. Entonces se van construyendo al mismo tiempo el programa y los eventuales y posibles candidatos para llevar adelante ese programa. Y en realidad en el Congreso se termina aprobando el programa y habilitando las candidaturas. O sea que el Congreso, desde el punto de vista organizativo e institucional, hace que sean simultáneos. O sea, por lo menos en esa instancia son simultáneos. O sea que esto se va a terminar de definir a fin de año, pero antes va a haber un plenario nacional, ¿no? Y en ese plenario nacional ya van a estar los nombres que van a ir al Congreso. Entonces estamos hablando de la primavera, ¿no? Y bueno, y ahora estamos arrancando el otoño.
O sea que estamos antes, pero no tanto tiempo antes. Enseguida completamos la entrevista con el senador Enrique Rubio a propósito del posicionamiento que comunicó este fin de semana pasado cuando se pronunció por la precandidatura de Yamandú Orsi, con lo cual colocó, entre comillas, oficialmente a Yamandú Orsi en carrera. Hasta ahora era posible precandidato, ahora de hecho pasa a la categoría de precandidato, teniendo en cuenta que además, bueno, en los días que vienen ya recibirá también el apoyo del Movimiento de Participación Popular. ¿Qué significa esta jugada? ¿Qué pasa justamente con las discusiones programáticas que vienen? Por ahí iremos enseguida. En el Frente Amplio, la carrera electoral empezó a levantar temperatura este fin de semana. El sábado, la Asamblea Nacional de la vertiente artiguista formalizó su respaldo a la precandidatura de Yamandú Orsi para las elecciones internas de 2024. Este sector sostuvo que Orsi tiene una inequívoca identidad frente amplista y cuenta con capacidad de articulación, pero además gran potencial de convocatoria, tanto en la interna como hacia afuera de la coalición. ¿Qué implica este paso? Estamos conversando esta mañana con el senador Enrique Rubio. A ver, algunos agregados a lo que charlábamos hasta ahora. Senador Rubio, en primer lugar, yo decía que ustedes eran el primer grupo que se pronunciaba por Yamandú Orsi, que lo ponían oficialmente en carrera. Tengo acá una aclaración que llega de la audiencia. El año pasado, el grupo al que pertenezco, País 52, dio su apoyo a Yamandú Orsi, dice Nicolás, que manda su mensaje. Sí, es cierto, es así, ¿no? Esa calificación en realidad no la dimos nosotros, ha sido más bien los periodistas, ¿no? Quizás se refieren a los resultados de las elecciones internas del Frente Amplio, a quien es miembro de la mesa política, ¿no? Uh-huh. Y desde ese punto de vista sí somos la primera organización que hace un pronunciamiento de este tipo, pero las dos cosas son ciertas. Después, a propósito de dónde está en este panorama Carolina Cose, ¿no? Si está ya posicionada o no. Me llama la atención la salida que hizo ayer el secretario general de la Intendencia de Canelones, Francisco Leñani, obviamente un hombre muy cercano a Orsi, ¿no? Sí, fue miembro de la vertiente también. Bueno, Leñani señaló que es innegable que la intendenta Cose está en campaña hacia la presidencia de la República. Leñani fue consultado sobre el pago de 170.000 pesos que la Intendencia de Montevideo hizo para la presentación de la murga Agarrate Catalina, ¿dónde? En la fiesta de la cerveza de Santa Lucía, o sea, en Canelones. Y también lo consultaron sobre la instalación de un stand de la Intendencia de Montevideo en ese mismo evento, la fiesta de la cerveza de Santa Lucía, al que la propia Cose asistió el pasado fin de semana. ¿Qué dijo Leñani? Es innegable que Cose también está en campaña, es una compañera que queremos mucho, que el Frente Amplio necesita, y que si bien no lo explicita como sí, Orsi o Lima, es una candidata cantada y está en campaña. Y nos parece bien que vaya a hacer campaña al departamento de Canelones, lo tiene que recorrer. Me impresiona esto tan explícito, ¿no? Sí, yo creo que aquí la clave de las posibilidades del Frente Amplio están en la armonía, ¿no? La armonía básica y las reglas de juego entre sus candidatos. ¿No es el programa, pero es cómo los candidatos se lleven en el camino. Lo que resulta intolerable para los frente-amplistas son los enfrentamientos entre sectores o entre candidatos, ¿no? Intolerable. Entonces, es una regla desde este punto de vista, que por lo menos para la izquierda es como muy sagrada, digamos. Entonces, sí, y yo creo que la conducción del Frente Amplio va a tratar de fijar lo que podrían ser un código de conducta, de reglas de juego, maneras de encarar la campaña. Si esto se hace bien, nosotros tenemos serias posibilidades de ganar. Si esto se hace mal, perdemos. Este es el dilema. Pero además acá aparece otro factor que también es para la controversia, porque Leñani, de algún modo, ¿qué es lo que dice? Cose está viniendo al territorio de Orsi. Sí, bueno, está viniendo a hacer campaña a Canelones, punto número uno. Y punto número dos,
lo hace a propósito de actividades de la Intendencia de Montevideo, de apuestas con los recursos de la Intendencia de Montevideo para financiar una murga o un stand en Canelones. Ahí se mezcló todo, ¿no? Bueno, yo no quiero meterme en líos, ¿no? Pero lo que sí quiero afirmar es que todo el mundo puede hacer campaña en todo el territorio, ¿no? Es lógico. Todos van a ser los precandidatos y los luego candidatos van a hacer campaña en todo el territorio. La campaña tiene que tener una armonía básica porque es una campaña del Frente Amplio, ¿no? Del Frente Amplio en todo el país. No va a volver a suceder lo que pasó en otras oportunidades, que cada candidato iba por donde quería y de la manera en que quería. Tuvimos campañas muy desordenadas. ¿A cuál alude, por ejemplo? A la última. Muy desordenadas, ¿no? Entonces, o a lo anterior, a lo último, en varias campañas nos ha pasado eso. No tener una conducción fuerte del frente que con la base del acuerdo de los principales grupos políticos del Frente Amplio fije como reglas de juego, como formas como un camino, trace un camino. Esto es muy importante porque el problema es que las candidaturas, digamos las presidencias potentes del Frente Amplio terminaron con Tabaré Vázquez, a mi juicio, ¿no? Después hubo excelentes compañeros que hicieron todo el esfuerzo, pero recién retorna la posibilidad de una presidencia con amplio sustento con Fernando Pereira. Entonces esto va a modificar y va a superar algunos problemas de campaña que tuvimos en otras oportunidades. Y un último punto que me queda de la primera parte de la entrevista, y acá voy de nuevo a mensajes de la audiencia, a raíz de lo que usted señalaba de que el MPP, el sector al que pertenece Orsi, no es lo que mucha gente cree que es. En síntesis, que sea moderado. Usted iba por ese lado, ¿no? Que no es el sector, no sé, ultra o radical que algunos señalan. Sobre todo, hablaba usted del pasado remoto, ¿no? Porque se piensa o se razona en base al pasado remoto, al MLN concretamente, a los Tupamaros, ¿no? Bueno, dice un oyente, Hernán, ojo, pasado remoto, hay un pasado más reciente. ¿Cómo entra en el análisis del senador Rubio lo del doble equipo económico? Como te digo una cosa, te digo la otra, etcétera. Estuvo ese dilema, estuvo esa pulseada entre dos equipos económicos hace muy poco, en el gobierno del Frente Amplio, ¿no? Estuvo en el gobierno de Mujica. Exacto. ¿No? Han pasado varios años después de eso. El equipo económico, digamos, oficial, donde estaba el astorismo. Sí. Bueno, Astori era el vicepresidente de la República, y después otra línea que se perfilaba desde la OPP a cargo de gente del MPP, ¿no? Yo creo que no fue una buena experiencia. Ah, bueno, pero eso no es remoto, dice el oyente, ¿no? Puede ser que tiene razón el oyente, ¿no? Pero pasaron muchos años hasta ahora. Y hoy estamos de acuerdo, y en lo que viene la deliberación programática, en que no podemos ser la mera continuidad de lo que hicimos. No se trata solo de hacer mejor algunas de las cosas que realizamos, sino de que se trata de innovar. Entre otras cosas, nunca pudimos ir a una diversificación productiva profunda. Y sin diversificación productiva tenemos una enorme vulnerabilidad, fundamentalmente en la nueva geopolítica que hay en el mundo. Una enorme vulnerabilidad. Por lo tanto, la posibilidad de que se generen procesos de integración sobre una base científico-tecnológica distinta y sobre la base de que hay materias primas críticas en esta zona del mundo, a mí me parece que es muy relevante. Pero eso obliga a repensar. Bueno, acá ya estamos entrando en lo programático. En lo programático, pero lo programático va a determinar mucho lo otro. Determina mucho lo otro. Porque este tipo de pensamiento que dice, bueno, lo ambiental, la diversificación productiva, el corte de género,
los nuevos problemas de la comunicación, las redes, esto, lo otro, ¿no? La posibilidad de que el Uruguay sea un país de riego. Ahora el presidente acaba de replantearlo, pero hace tiempo que venimos en esto y estamos en este marasmo de esta sequía impresionante. O sea, al lado de la declaración de ayer del presidente de la calle Pou, hay que ir a una política de Estado en materia de riego. Claro, hace años que venimos, décadas que se viene hablando de esto, ¿no? Y al mismo tiempo décadas en que se viene hablando del cambio climático. Pero nosotros permanecemos como ajenos y en eso estamos muy atrasados, ¿no? El año 22 para mí fue el año más importante del punto de vista de la cuestión climática de los últimos 40 años. ¿Por qué? Paradójicamente, la guerra le mostró a Europa que no tenía nada. O sea, era una especie de ciudad vieja, ¿no? De patrimonio histórico de la humanidad. Pero no tenía energía, no tenía materias primas esenciales, ¿no? Le mostró a Europa eso. Y entonces tuvo una reacción muy potente. Estados Unidos se dio cuenta de que en realidad perdió 20 años peleando por los combustibles fósiles y China estaba despegada. Los japoneses dieron la vuelta y Fukushima terminó. Entonces, esto ha llevado a inversiones donde gran parte del capital se vuelve verde, ¿no? Esto desencadena otras dinámicas. En ese mundo, con esta bipolaridad, en realidad acá se trataría de armar un juego que nos permita integrarnos de una manera flexible, pero que tenga otro sustento. Este tipo de pensamiento es un pensamiento transversal dentro del Frente Amplio. Entonces, no es que radicales y moderados. A mí lo de radicales y moderados me parece que es un clivaje que perteneció a otra época. Pero a ver, ¿puede ser más explícito a qué alude con la diversificación productiva? Porque lo plantea como una carencia. Sí, absolutamente. Y una carencia que incluso se habría dado en los gobiernos de Frente Amplio. Empezó un empuje en ese sentido en el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Yo lo recuerdo porque lo integré, que consistía en los gabinetes, el gabinete productivo, el gabinete de la innovación, el gabinete de esto, ¿no? Varios gabinetes que integraban políticas para la innovación tecnológica. Bueno, el plan Ceibal fue parte de eso. Entonces, pero quedó a medio camino. Se retomó de otra manera en el gobierno de Mujica y de una tercera manera en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. Pero en realidad quedó inconcluso el camino. ¿Eso qué quiere decir? Que si no hay inversión científico-tecnológica potente, de aquí no salimos, ¿no? No salimos. Porque se necesita una diversificación productiva que incluya ¿qué? Porque la condición para la diversificación productiva es tener inversión científico-tecnológica y cambio educativo básico. Sin esos dos soportes no hay. Somos un país de base agropecuaria que mejora e incorpora tecnología, pero no podemos ser solamente eso. Porque en realidad lo que podemos mostrar es el software y la logística que se hace desde las zonas francas y cosas por el estilo. Pero en realidad necesitamos mucho más. Necesitamos, por ejemplo, hacer un desarrollo en el área biológica. ¿Por qué el Pasteur no tiene los recursos que necesita y que pide a gritos para poder hacer acuerdos con el sector privado y, digamos, un desarrollo muy potente? ¿Por qué? ¿Por qué en el desarrollo forestal nosotros no llegamos a algunos acuerdos en las inversiones con UPM y demás, pero en realidad tenemos materia prima como para producir cualquier cosa? Eso en realidad es lo que van a hacer estas empresas, ¿no? En realidad lo menos que van a hacer es producción de celulosa. En realidad la celulosa es para poder, materia prima para producir hasta medicamentos. Entonces, si hacia ahí va el mundo, ¿no? América Latina o esta parte de América del Sur no tiene chances si no hace otro tipo de desarrollo. Y va a ser objeto de una gran presión. ¿Por qué?
porque tiene las materias primas como el litio, por ejemplo. El triángulo del litio es un triángulo estratégico, ya lo dijo la comandanta del Comando Sur, ¿no? Richardson, Laura Richardson, hace poco, ¿no? Que resucitó la doctrina Monroe, dicho sea de paso, exactamente 200 años después, ¿no? En 1823. Digo, nosotros tenemos derecho a eso. O sea, acá está el agua, está la biodiversidad, aunque está un poco afectada, y hay materias primas esenciales. ¿Para qué? Para los desarrollos que se están haciendo en lo que son las tecnologías de punta. ¿Dónde se despegó China? Se despegó. Porque se despegó. Bueno, no vamos a entrar en eso porque sería bastante largo, pero en la inteligencia artificial, en producción de baterías, y ahora en el experimento de hacer centrales atómicas sobre la base la base clásica, sino en las zonas secas y sin necesidad de usar el agua para el enfriamiento y sin los riesgos, usando otro tipo de materiales, muestra un avance, digamos, pero muy importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta región del mundo, donde nuestra riqueza procede de los recursos naturales? Lo que tenemos que hacer es inyectarle tecnología. Y para inyectarle tecnología, entonces, se necesita lo que todos sabemos. Y tenemos base humana para poder hacerlo. Lo que hay que hacer es invertir. Entonces, eso es diversificación productiva. ¿Este es un énfasis de la vertiente artiguista o ya es un consenso en el Frente Amplio? Yo Usted diría habló que hace unos minutos de que esto es transversal al Frente Amplio. A ver. Sí, yo creo que esto está muy extendido en los grupos de programa, ¿no? Muy extendido. Se ha admitido de que en realidad nuestra propuesta en los periodos anteriores llegó hasta determinados límites y que el nuevo salto va a la diversificación productiva. Pero esto, si no se hacen acuerdos con algunos actores regionales, es infinitamente más difícil. Ahora, esto necesita Chile, ¿no? Esto necesita Bolivia. Y bueno, y esto necesita Brasil, que es el pulmón. Mencionó a Chile y a Bolivia, ¿por qué? ¿Por el litio, por ejemplo? Por el litio, por ejemplo. El triángulo del litio en realidad es el norte argentino, chileno y la parte boliviana. Ahí es donde está el enclave fundamental de más de la mitad del litio del mundo. Entonces, para dar un ejemplo, ahora, si no hacemos enlaces en los puntos claves, entonces nos quedamos. ¿Por qué? Porque usted cargó tanto por este lado a propósito del posicionamiento del Frente Amplio en la próxima campaña electoral, cuando estábamos hablando de precandidatura. Todo vino en realidad a propósito de un mensaje sobre cargué para mostrar de que hay que romper, la realidad rompió los estereotipos de otra época, ¿no? O sea que los radicales y moderados de otra época, o los de la visión tal y cual de otra época, en realidad tienen que estudiarnos de otra manera, ¿no? O de nueva manera. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento innovador que está no solo en relación con la diversificación productiva, con algunos elementos fundamentalmente con la investigación científico-tecnológica. Acá hubo un trienio que cambió la cabeza de mucha gente en el mundo, que fue la pandemia, ¿no? Fue la difícil recuperación, con una crisis de suministros enorme después de la pandemia, y la guerra que se instaló, ¿no? Y los colosos que disputan la hegemonía geopolítica en el mundo. Esto cambió todo. Y entonces lo cambia para el mundo y lo cambia para nosotros. Y al mismo tiempo que repentinamente lo que durante tanto tiempo los científicos avisaron, que era que el tema climático se agravaba, que es el calentamiento global, la parte más impactante, en realidad estaba ahí.
Y bueno, esta sequía es producto de, a mi juicio, ¿no? Que no soy ningún experto en esto, pero he leído a varios expertos, en gran medida de eso. Entonces, las urgencias de políticas de Estado, por ejemplo, para el riego, son, digamos, de anteayer. Hemos entrado de alguna forma al programa o a la discusión programática o a los capítulos principales, prioritarios de una propuesta programática que el Frente Amplio debería construir, está construyendo. Quedan otros capítulos, ¿no? Queda el capítulo delicadísimo de la seguridad pública, queda el otro también muy sensible de la pobreza, de los números de materia social. Lo doy por supuesto. Lo que quería era destacar aquello sobre lo que no se ha insistido tanto, digamos, ¿no? Yo creo que en materia de seguridad es obvio, ¿no? Es obvio que la ilusión que se creó, en realidad, terminó en esto. ¿Qué ilusión? La ilusión de que había una varita mágica que permitía liquidar el tema de la seguridad diciendo yo me hago cargo. Ah, usted alude a este gobierno. Claro, a este gobierno. No, pero en realidad también está el déficit que dejó el anterior, que dejó el propio Frente Amplio en esta materia. Claro, encontramos límites. Encontramos límites. Ahora, en realidad se hizo toda la campaña electoral, se hizo sobre la base de que había una varita mágica. Y la realidad mostró de que eso no era así. No era así. Y en seguridad lo que hay es un fracaso muy grande respecto de los objetivos que se plantearon y de la comunicación que se le hizo a los uruguayos. En políticas sociales yo creo que se retrocedió y bueno, y en otros aspectos están la agenda pendiente, ¿no? ¿Cómo se va a ubicar el Frente Amplio en esos temas? Queda para la discusión, bueno, obviamente en los próximos meses y en próximas entrevistas. Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí, pero yo digo, es de las cosas que hemos conversado incluso con posibles candidatos. Y no creo que en esto tengan mucha diferencia los que se visualizan como posibles candidatos. O sea, Yamandu Orsi por lo menos y Carolina Cose por lo menos. ¿A qué temas se refiere? A los temas programáticos. A los temas programáticos. Senador Enrique Rubio, dirigente de la vertiente artiguista Frente Amplio, gracias por visitarnos esta mañana. No, muchas gracias a ustedes. Ya seguimos, viene la tertulia de este miércoles.